Buenas a todos, los alumnos de Ingeniería de Sistemas del cuarto ciclo. Le presentamos todo acerca del gestor de base de datos PostgreSQL. Comencemos. Nos vamos al navegador y en el navegador escribimos PostgreSQL. Luego de ello nos aparecerán la búsqueda que hemos realizado e ingresaremos a la segunda opción. Ya ingresamos a la página y en ella vemos toda su interfaz. Bueno, en la parte superior, debajo del eslogan de PostgreSQL, nos dan diferentes opciones. 8 opciones. Nosotros tenemos que irnos de frente a la de Download. Le damos clic y nos direcciona a la parte de descargas. En descargas podemos apreciar que nos dan varios paquetes: BSD, Linux, Mac OS, Solaris, Windows. Nosotros debemos de irnos a la parte de Windows, dependiendo del sistema operativo que tengamos. Le damos clic en Windows y por ello nos enviará a los instaladores de Windows. Luego de ello nos vamos a la parte donde dice Download the Installer from Enterprise DB. Lo que nos quiere decir esto es que nos va a direccionar a una página llamada Enterprise DB y desde ahí se va a poder realizar la descarga, que es soportada por todas las versiones. Le damos clic en Download y esta nos direcciona a www.enterprisedb.com. y como podemos ver, para poder realizar la descarga de PostgreSQL nos dan diferentes opciones. Como bien decía, es soportada para todas las versiones. Lo que yo voy a proceder a hacer es descargar la versión de Postgre 9.5.3. Me iré a la cuarta opción, ya que yo tengo un sistema operativo de 64 bits. Uno puede fijarse el tipo de sistema operativo que tiene entrando a mi PC, Windows más E. Luego de ello nos vamos a la parte donde dice este equipo, le damos clic derecho, propiedades, y aquí vemos el tipo de sistema que tenemos. En mi caso yo tengo un Windows 10 de 64 bits. Es por ello que le debo realizar la descarga de la cuarta opción de Win x86-64. Como podemos apreciar, la descarga del PostgreSQL 9.5.3 ya comenzó. Por ello esperaremos no mucho tiempo, dependiendo de la velocidad de internet que tengamos. En mi caso ya me faltan menos de un minuto para poder terminar de descargar el instalador del gestor de base de datos Postgre. Ya terminada la descarga, procederemos a instalar el gestor de base de datos Postgre. Ejecutaremos el instalador. Clic derecho, ejecutar como administrador. Luego de ello nos solicita los permisos, aceptamos. Y iniciará el proceso de instalación.
En estos momentos está verificando si tenemos la versión más actual del Microsoft Visual C++. Este proceso tardará un poco si es la primera vez que inicia la actualización de este Microsoft Visual C++, así que optaremos por esperar. Ya terminado el proceso de verificación, nos abre la siguiente ventana de instalación de PostgreSQL. Bienvenidos a la instalación de PostgreSQL. Le damos en siguiente. Dejamos por defecto el directorio de instalación. Siguiente. El directorio de datos por lo siguiente. Y le asignaremos una contraseña, la que nosotros deseemos. Eso sí, cabe recalcar que tiene que ser en minúscula o mayúscula. Si hacen una variación de mayúscula y minúscula y se les hace muy difícil de aprender, les recomiendo que no lo hagan, porque han habido probabilidades de que personas se hayan olvidado la contraseña de su username, y es por eso que no han podido ingresar al gestor de base de datos. Así que le asignaremos una contraseña del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4. Le damos en siguiente y dejaremos el puerto por defecto también 5432. Siguiente. La configuración regional también la dejamos por defecto y nos dice que el programa está listo para iniciar la instalación de PostgreSQL en su ordenador. Siguiente. Y es cuestión de espera para que Postgre quede instalado en nuestras computadoras. Ya culminando la instalación, lo último que está haciendo Postgre es creando el desinstalador. Llegará a un 100%. El promedio de demora de instalación habrán sido unos 5 a 6 minutos, por lo menos, un aproximado. Y concluyó la instalación del gestor de base de datos Postgre. Como vemos, en el lado izquierdo está el logo, que es un elefante o un mamut, o la verdad no se le puede apreciar muy bien, pero puede ser un elefante. También sale el origen de donde ha sido descargado del Enterprise DB y nos dice que la instalación ha sido terminada. Ahora nos menciona un Stack Builder. También es como un complemento de Postgre, el cual nos ayuda a la base de datos. Pero por el momento procederemos a saltearnos esa parte para poder irnos a la migración de una base de datos. Le damos en terminar. Y listo. Tenemos Postgre instalado. Cuando querramos buscarlo, nos vamos a inicio. Lo buscamos con el nombre de pgadmin. pgadmin 3. Y estamos abriendo Postgre por primera vez. pgadmin. Bueno, en este caso yo tengo dos bases de datos, pero voy a enseñarles a cómo ingresar a la primera, que viene siendo PostgreSQL 9.5. Si recuerdan, le damos doble clic para podernos conectar al servidor. Si recuerdan, le asignamos una contraseña a este servidor antes de terminar de instalar. Mi contraseña era 1, 2, 3, 4. Le damos OK y listo. Nos conectó a la base de datos. En este momento les enseñaré a la migración de una base de datos desde un gestor de base de datos al gestor de base de datos PostgreSQL.
por lo cual utilizaremos un programa llamado ESF Database Migration. Bueno, comencemos. Abrimos el programa SQL-Yog y lo conectamos a nuestro servidor y verificamos si dentro de él se encuentra nuestra base de datos a exportar. Bueno, dentro de ella verificamos si están todas las tablas, si están las funciones. Bueno, procederemos a la migración. Para ello tenemos que abrir este programa llamado Database Migration Toolkit Professional. En mi caso lo tengo de 64 bits, pero también hay de 32, dependiendo del tipo de sistema que tengamos instalado. Bueno, abrimos el programa y dentro de él nos pide elegir el gestor de base de datos del cual se va a migrar la base de datos. En mi caso es el SQL-Yog o MySQL Database. Nos pide el nombre del servidor, que es el localhost. El número del puerto es 3306. El nombre de usuario por defecto es root. Y la password es la que se le asignó al momento de instalar el servidor. Ya puede ser OneServe o AppServe. Aquí en Database seleccionamos la base de datos. En mi caso me aparece Eureka Bank, pero hay casos en los que no aparece nada y por ello tenemos que hacer clic en esta flecha que tiene un símbolo de actualizar. Le hacemos clic y esperamos un momento y se nos abre esta pequeña ventana y nos pide seleccionar la base de datos la cual queremos exportar. En mi caso es Eureka Bank. Selecciono esa base de datos y le doy en siguiente. Nos dice que esperemos un momento y aquí dice elegir el destino. Elegir el destino quiere decir elegir el gestor de base de datos al cual se va a migrar. Por ejemplo, en mi caso es el PostgreSQL Database. El mismo servidor localhost, el puerto cambió. No sé si bien recuerdan, al momento de instalar el puerto era 5432, pues se permanece, ya que para esto nos ayuda también para la migración. El nombre de usuario Postgres. El password que le asignamos, en mi caso es el 1234. Y la base de datos es la que nosotros podemos encontrar en el Postgres. En mi caso, la única base de datos que tengo se llama Postgres y es la que tenemos aquí. Dentro de ella podemos encontrar varias cosas: catálogos, extensiones, schemas, public. Dentro de schemas, public, y dentro de ellas podemos encontrar tablas. Pero como podemos ver, dentro de ella no hay ninguna tabla. Eso quiere decir que dentro de la base de datos Postgres no hay ninguna tabla. Ya seleccionando la base de datos, en mi caso Postgres, ya más adelante les enseñaré lo que es la creación de una base de datos. Bueno, en el schema, como lo acabamos de ver hace un momento, dentro de Postgres estaba una opción que se llamaba public y es ahí donde se va a guardar la base de datos. Si le damos a actualizar, podemos ver que dentro de schema, si le damos a actualizar, podemos ver que aparte de public está information, pero nosotros lo dejaremos en public porque dentro de public es donde se encuentran las tablas. Bueno, le damos en next y esperamos un momento. Es aquí donde nos pide seleccionar la base de datos que queremos migrar. Bien, podemos seleccionar una por una o quizás la que necesitemos, o seleccionamos todas. Más abajo podemos ver los views.
Los views también podemos seleccionarlo uno por uno, o si queremos los seleccionamos todos. Le damos en Next, ya seleccionado las tablas o quizás todas las tablas que queremos migrar. Le damos en Next, le damos en Submit y esperamos a que el conteo llegue a 0. Y bien, el conteo llegó a 0 y empezará a migrar la base de datos al gestor de base de datos PostgreSQL. Esperamos un momento. El proceso ha concluido. Lo que hacemos nosotros es grabar el trabajo, Save as Job, por lo cual nos enviará. Bien, podemos crear una carpeta dentro de documentos que se llame migraciones. Y aquí sería Eureka Bank. Lo guardamos y cerramos. Ahora, para verificar que la base de datos ha sido exportada con éxito, nos vamos al programa de PostgreSQL. Bueno, ya conectado PostgreSQL a nuestro servidor. Lo que hacemos es ingresar a Database, ingresamos a Postgres, entramos a la opción de schemas en Public y dentro de ella actualizamos y verificamos si todas las tablas han sido exportadas con éxito. Vemos que están las 16 tablas de las cuales nosotros hemos seleccionado, y incluso están los views que también seleccionamos. Listo. Y ahora para poder ver cada una de las tablas, le damos clic derecho, le damos en View Data y podemos ver dependiendo también de los datos que contenga esta tabla. Pero para poder apreciarla por completo le tenemos que dar en todos, ver todo, y este nos mostrará todos los datos que contiene cada tabla. En este caso nos iremos al de cliente y podremos ver todos los datos que contienen. Listo. Eso es todo en cuanto a la migración de una base de datos a un gestor de base de datos PostgreSQL. En el siguiente punto les enseñaré a la creación de una base de datos. Ya con nuestro gestor de base de datos abierto, procederemos a crear una nueva base de datos. Comencemos yéndonos primero al programa de PostgreSQL. Luego de ello nos iremos al apartado de Databases. En él le daremos un clic derecho y nos iremos al apartado donde dice New Database. Bueno, nos aparecerá esta ventanita que dice nueva base de datos. En nombre le ponemos cualquier nombre que le querramos asignar a nuestra nueva base de datos, como por ejemplo mi base de datos se llamará tutorial
owner. Owners son usuarios que nosotros podemos crear. Ya en el siguiente video les voy a enseñar cómo podernos crear un usuario con una contraseña muy aparte del usuario que tiene los permisos de administrador, que se llama PostGrid. Bueno, aquí seleccionamos. Como aún no hemos creado ninguno, por defecto el único usuario que está ahí es PostGrid. Le damos en OK y esperemos a que nuestra base de datos sea creada nuevamente. Listo. Como podemos ver, nuestra base de datos ha sido creada. Si ustedes se dan cuenta, por la parte de abajo están los códigos con los cuales se ha creado nuestra base de datos. Lo que nos ayuda PostGrid es a crear bases de datos, tablas, sin necesidad de estar codificando, ya que hay veces se nos hace un poco tedioso por lo que es un nuevo gestor de base de datos. Bueno, ahora iremos con el procedimiento de la creación de tablas. Para nosotros poder crear nuestra tabla, tenemos que hacer un doble clic a la nueva base de datos que hemos creado. En este caso se llama tutorial. Bueno, ya dentro de tutorial hay muchas maneras de poder crearlos, como por ejemplo aquí nos vamos a schemas. De schemas nos vamos al apartado donde dice tables. Ahí le damos clic derecho, new table, y como podemos ver por aquí, en esta parte es donde podemos crear nuestra tabla. El nombre de la tabla se podrá llamar TV tutorial. Tutorial loaner es el único usuario que nosotros tenemos. De aquí nos vamos a las columnas. Nosotros podemos agregarle el nombre de una columna y de tuto. El tipo sería integer. Listo. Podemos agregarle otra columna también llamada de. Como bien podemos ver aquí, si le damos en el apartado de SQL, lo que nos da a nosotros es la codificación de cómo se ha creado nuestra tabla. Bien, podemos hacerlo por este método o manualmente. Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos nuestra tabla tutorial, la cual hemos creado, y para poder visualizarla, como bien les enseñé en el video anterior, le damos en View a Row. Aún no le hemos añadido ningún dato, pero como podemos ver, aquí está. Y de tuto integer destuto char. Bueno, ahora iremos con el procedimiento de codificación para la creación de tablas.
Empecemos. Seleccionamos el apartado de tablas y en la parte superior hay una opción que dice SQL. Está como una lupa. A ver. Luego de ello le hacemos clic y nos aparecerá esta pequeña ventana. Bueno, es pequeña, solo que yo la maximicé, pero listo. En ella codificamos los códigos para poder crear una tabla. Ya casi por culminada nuestra base de datos que estamos codificando. Ahorita en este momento le insertaremos los datos. Podemos dentro de ello tenemos que insertarle los datos. Como podemos ver, les mostraré la tabla que estoy creando aún, que por el momento no contiene datos. Listo. Como podemos ver en la parte inferior, en Data Output, lo que hemos creado han sido la parte de los títulos de cada columna: código de alumno, el nombre de alumno, el apellido de alumno, edad, sexo y fecha de nacimiento. En este momento lo que haremos es como bien podemos ver, ya he terminado de codificar los datos que van dentro de la tabla que hemos creado. Bueno, lo que hacemos es seleccionar los datos que hemos ingresado desde Insert Into Alumno Values hasta cerrar el último entre paréntesis. Luego de ello lo que hacemos es ejecutar el query. Ejecutamos, aparecerá un mensaje que dice que 5 columnas han sido afectadas y el tiempo en ejecución demoró 13 milisegundos. Bueno, ya con nuestra tabla creada, lo que procedemos a hacer es, para poder verla, con el Select From Alumno, ejecutamos este query y como bien vemos, hemos creado nuestras tablas dentro de PostGrid. Y por último, estas pueden ser visualizadas también con el mismo procedimiento. Bien, como podemos ver en este momento, en el apartado de tutorial de la nueva base de datos que hemos creado, si nos vamos a Schemas, Public y Tablas, podemos apreciar que la tabla que acabamos de crear ha sido creada con éxito y la ha reconocido. Y si no les aparece, pues hagamos este procedimiento: clic derecho y refresh, y luego de ello les tendrá que aparecer la tabla que hemos creado, alumno. Le damos en clic derecho, View Data y View All Rows, y así podemos apreciar la base de datos que hemos creado. En este momento lo que les enseñaré es a la creación de login, de otro login. Como vemos aquí en el apartado de login, tenemos uno solo llamado PostGrid. Y si bien nos damos cuenta y nos vamos a la base de datos que acabamos de crear en tutorial, en databases, si nos damos cuenta en el apartado de owner, dice PostGrid. Bien, ahora lo que haremos es crear otro usuario con nuestro nombre para poder crear dentro de él una base de datos. ¿Entiende? O sea, para que
en el apartado de Owner ya no salga PostGrid, sino con nuestro nombre. Comencemos. En Login Routes le damos clic derecho, le damos en New Login Row y aquí le asignamos un nombre. En mi caso, mi apellido. Luego nos vamos a definición. Aquí vemos si nosotros queremos asignarle una password o no. Por ejemplo, y acá podemos asignarle el día en el cual nosotros queremos que la cuenta expire. Es como un límite que le ponemos. Si nosotros sabemos que queremos utilizar esta cuenta por un tiempo determinado, le asignamos alguna fecha, pero si no, lo dejamos tal como está. Los privilegios tenemos que darle en superusuario. Podemos crear base de datos, podemos crear roles y también el streaming, replication and backups. Los backups vienen siendo las copias de seguridad y todo eso. Bueno, como vemos, aquí ya no hay nada. Aquí está el código con el código que también nosotros podemos digitar para poder crear otro rol, otro login. Como lo hemos hecho manualmente, sin necesidad de estar digitando, y esto es lo que nos ayuda a PostGrid. Le damos en OK y como vemos, el login role se actualizó. Ya no está PostGrid, sino también está que estábamos call. Bueno, si hacemos otra creación de tablas, en este caso, como podemos apreciar, hemos creado la tabla TV al 1.2 y si se dan cuenta en Owner ya tenemos un login que es que estábamos call, el que nosotros le hemos creado, y dentro de él podemos ver una pequeña muestra de lo que hemos creado. Bueno, eso fue todo con respecto a la creación de base de datos, a la creación de tablas y la creación de login.